Jaime Buenún ha publicado los libros Reducciones y La calle Mandelstam, donde transita desde la poesía como una manifestación comunitaria a la exploración de la voz personal del poeta. De este y otros temas hablaremos con él hoy. Visitamos al escritor Jorge Baradit en su departamento para conversar sobre su obra, La historia secreta de Chile. ¿Cuáles libros inspiraron esta investigación? De eso y más hablaremos con el autor de Cinco, Yggdrasil, Yúscuma y otros tantos libros. La novela no ficción de Alberto Fuguet inspira al cantautor Andrés Rebeco para crear su canción en la sección de La Vitrola. Además, acompañamos a la escritora Pauli Levaca en un día de su vida. Recuerdo una entrevista que tuviste al Instituto Cervantes, donde abordabas una idea que las has mencionado mucho, que es que para los pueblos indígenas la poesía sigue siendo como un canto o una manifestación comunitaria. Y eso se contrapone a la idea como el poeta que habla por sí solo. ¿Cómo te sitúas tú hoy viendo Reducciones con el paso de los años frente a esa, digamos, dualidad? La poesía en sus inicios siempre fue una manifestación que daba cuenta de lo comunitario, ¿no? Que daba cuenta de la realidad de un grupo. Cuando irrumpe, digamos, ¿no? la cultura occidental, la figura del artista se empieza, digamos, ¿no? a definir de otra manera. Y ya en el siglo XX, saltándonos un montón de tiempo, el artista se configura en un sujeto absolutamente individual, ¿no? Y que tiene como la misión de generar obras estrictamente originales, novedosas, y creo, digamos, que hoy día el artista indígena, el escritor indígena, el poeta originario, entre comillas, latinoamericano, vive en esa tensión, ¿no? Esa tensión de ser un sujeto que desde la sociedad mayoritaria es demandado como un artista individual, pero por otro lado, digamos, él pertenece inevitablemente a una comunidad. Y en el caso de Reducciones, eso se ve bastante claramente. No solamente soy yo el que está presente ahí como autor, ¿no? Son muchos otros. Estamos acá en la librería del Fondo de Cultura Económica y precisamente bajo este sello editorial se publicó el 2016 La calle Mandelstam y otros territorios apócrifos. ¿Quién fue Osip Mandelstam, que es un poeta ruso? Tú rescatas el apellido para este poemario, pero ¿qué fue lo que te llamó la atención de él? A mí me llamó la atención primero su poesía y luego pude leer las memorias de su viuda, Nadezhda Mandelstam, y ahí, por supuesto, el personaje adquirió una vivacidad en la tragedia muy importante, y eso me permitió adentrarme, ¿no? en este poeta, y por supuesto también en un tiempo determinado, ¿no? El tiempo del régimen estalinista en su primera parte, ¿no? El tiempo, digamos, que antecede a la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto también en el marco ideológico en el que se va dando, digamos, ¿no? Esta vida y esta obra particular de Mandelstam, ¿no? Tú tienes una calle Mandelstam, tienes una ciudad Fanon, tienes un puerto Trakl. ¿Cómo describirías estos personajes y estos universos que incorporas en tu poesía? El movimiento de liberación de los pueblos africanos, en los cuales participó Frantz Fanon, también determina ciertos movimientos políticos latinoamericanos, ¿no? La Primera Guerra Mundial en la que participa el poeta Trakl, George Trakl, también determina, ¿no? Lo que sucede en Chile, digamos, ¿no? En esa época, ¿no? Y sobre todo en el sur de Chile, donde hay una colonia europea, alemana, digamos, muy, muy importante. Mandelstam, con su calvario como sujeto humano y como poeta, ¿no? Da cuenta también
de cómo una utopía política que se instala también en Latinoamérica muy fuertemente, ¿no?, tiene otro derrotero, tiene otra conducción y tiene otros resultados, ¿no? Por lo tanto, creo que ese espejo nublado de alguna manera nos permite ir generando, digamos, ¿no?, una visión más panorámica de nuestro estar, de nuestro ser, ¿no?, en diferentes momentos históricos y también en diferentes territorios. No hay quizá nada peor que el que busca fama y gloria escribiendo poesía. Superado sea tal vez por petimetres que se excitan con la destrucción del mundo, contemplándolo gozosos en modernas obras de arte. Pero no hay quien alcance al rapsoda insatisfecho que nos lee en alta voz sus ardientes manuscritos. Convencido de su tono, del olímpico fulgor de sus palabras, se diría que está listo para un sitio distinguido en la morgue luminosa de la eternidad. Jaime, tú en alguna de las preguntas iniciales hiciste alusión un poco a cómo la figura del poeta se ha ido transformando. Eres bien crítico en ese poema. ¿Qué crees que está sucediendo? Bueno, yo creo que en este contexto histórico, ¿no?, de este Chile del siglo XXI neoliberal, ¿no?, creo que, claro, hemos estado los poetas en una situación de búsqueda de figuraciones, ¿no?, de famas efímeras siempre, ¿no? Nunca sabemos si un libro finalmente se va a instalar en la historia de la literatura o en la memoria de una comunidad, de un país, ¿no? Es algo que está muy lejos de nuestras posibilidades, ¿no? Sin embargo, en el día a día, digamos, ¿no?, en el territorio chico, estamos siempre en una especie de disputa, aunque no lo queramos, ¿no? Y claro, este poema hace alusión un poco a eso, pero desde la perspectiva y desde la voz de Mandelstam, que ya no tenía nada que ganar, ¿no?, en ese terreno, en ese periodo antes de morir, digamos, ¿no? Mi nombre es Jaime Luis Buenún, poeta, y como tal me interesa destacar y promover y difundir, ¿no?, este libro del poeta Tomás Harris, que es una antología personal titulada En el mismo río. Tomás Harris es, creo yo, uno de los poetas fundamentales, ¿no?, de nuestro tiempo literario. Es un poeta que conjunta, fusiona la alta cultura con la cultura popular, el drama autodestructivo, ¿no?, y una poética absolutamente regida, ¿no?, por versículos que nos llevan a territorios siempre sorprendentes. Creo que este libro debiese estar necesariamente en las bibliotecas de los lectores de poesía. Todo lo que dices me duele. Todas tus palabras se mezclan y duelen. Quiero que hables de adentro y que dejes ese miedo absurdo que te niega. Ni sabes, no sientes. Quédate otro día más, quédate otra vez y dime si es verdad que solo yo siento tan fuerte cuando estamos juntos, y dime si hay alguna vez en que yo haya sido tan distante, tan lejano. Ya no queda más, no queda más, no queda más.
aún puedes ver, quédate. Si algo de esto importa, quédate, quédate, quédate. Quédate otro día más, quédate otra vez y dime si es verdad que solo yo siento tan fuerte cuando estamos juntos, y dime si hay alguna vez en que yo haya sido tan distante, tan lejano. Ya no queda más, no queda más, no queda más. Si algo ves, quédate. Si aún puedes ver, quédate. Si algo de esto importa, quédate, 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 quédate. Hola, soy Andrés Rebeco. Escogí el libro No Ficción de Alberto Fuguet. En el momento que se me propuso esta colaboración, esta creación, había terminado de leer ese libro, me hizo mucho sentido, en el momento lo sentí muy cercano y empecé a dar vueltas entre otros libros y dije, no, sí, ese fue el de ese momento. Y me pareció un buen libro, un buen autor que rescata elementos que me interesan también, así que era una buena ocasión para poder musicalizar este tema en el fondo, que solamente está como se trata el tema del libro, así que eso. ¿Cómo es el día de una escritora? En Ojo en Tinta acompañamos a la autora Paula Ilavaca para tratar de dilucidar esa pregunta. Jorge, mis primeros recuerdos de historia de Chile son de un libro amarillento de Walterio Millar. Oh, qué atroz. Tenía unos monos muy bonitos, pero después Sí. fui entendiendo lo que decía y no era tan chistoso. ¿Cuáles son tus primeras vinculaciones con la historia de Chile? Con la historia de Chile es la de un profesor que nos hizo hacer un dibujo en un cuaderno que ya no sé si existe. Eran unos cuadernos que tenían la mitad blanca y la mitad con línea. Yo no tenía que escribir unos datos muy precisos sobre el combate naval de Iquique y arriba hacer un dibujito de Prat matándose, literalmente. Y en el fondo era una especie de libro de Walterio Millar, pero handmade, ¿no? Wow. Por nosotros mismos. ¿Lo conservas ese o no? No. Creo que lo más probable es que lo haya quemado con rabia. O sea, era un desastre todo eso. ¿Y cuál episodio te fascinó de niño de la historia de Chile? El combate naval de Iquique, sin duda. Esta idea de un tipo saltando al abordaje solo, a enfrentarse con un monstruo marino mecánico, con un sable, es una locura, ¿cachai? Yo tengo muy metido en la cabeza la cosa heroica. A los 7 años fui a ver Star Wars, que es básicamente caballeros, ¿no? Con espadas, y estaba Pinochet, entonces era una lucha del bien y el mal, era todo muy épico, muy heroico. Y la idea de este pelado saltando al abordaje solo, acompañado desde un barco de madera horrendo, que se caía a pedazos, es lo más épico que puede haber. O sea, no se me ocurre nada más épico que el combate naval de Iquique. Interesante ver cómo en tu libro uno aprende de otro Arturo Prat que nunca nos contaron en el colegio. Sí, claro. ¿Por qué nos enseñan ese monumento de piedra y no el espiritista o abogado? Una de las funciones de la historia es construir identidad, ¿no? Quiénes somos, contra quién combatimos, y en el fondo construirse un yo a partir de que odiamos a todo el resto, ¿no? O sea, nos agarramos con los argentinos, con los peruanos, con los bolivianos, así que eso nos hace ser de alguna manera también. Entonces ahí viene un proceso muy asqueroso que yo lo llamo procerización, que es cuando tú tienes que reducir a personajes históricos a un valor para comunicárselo a los niños. Por ejemplo, Arturo Prat, mátate por la patria, ¿no? Bernardo O'Higgins, bravo combatiente, y así. Entonces tienen que reducir.
Es una herramienta muy infantil para reducir a los próceres a un valor que hay que inculcar. ¿Cuál es el problema? Que después nadie más te enseña historia. Ni tú agarras otro libro. Entonces te quedas con esos fotos planas para el resto de tu vida, y eso es un error grave. Se han escrito muchos libros, porque uno podrá decir como este será el único libro. No, hay varios libros que han abordado este tema, claro, pero ninguno ha tenido la repercusión que este. Ya han pasado 3. ¿Cuál crees tú que es la explicación de esta mega conexión con la gente? Narrativa, ¿no? Yo creo que la narrativa es clave. Primero la narrativa, segundo el asombro. Entrar por la palabra secreto, que la palabra secreto es muy sexy, bueno. Entonces, a partir de secretos como Arturo Prat espiritista, tener la posibilidad de bajar y explicar al personaje completo a través del secreto, y esta cosa que asombra, que los corazones que hay en el centro de Santiago, humanos, bajar a lo que pasó en la Batalla de la Concepción y en toda la campaña de la Sierra. Un poco, creo que el secreto está en utilizar herramientas que son del periodismo. El titular con el dato, ¡pam!, enganchador, el anzuelo, y de ahí bajar a una explicación más amplia, pero narrada. Te quería preguntar por la historia secreta tras la historia secreta. Y que me cuentes sobre tus grandes fuentes o grandes libros que te permitieron ir escribiendo estos 3. Cualquier libro de historia con cierto grado de profundidad está lleno de secretos. O sea, en realidad, lo que te quiero decir es que la historia de Chile es secreta para todos. Los historiadores saben perfectamente que Bernardo O'Higgins no fue el libertador. Los historiadores hace mucho rato saben que Arturo Prat practica espiritismo. El punto es que no había un vínculo con la gente, no había una manera en que esta información bajara y se distribuyera. Era solamente el Estado el intermediador. Y en particular, yo creo que, yo he contado otras veces, mi papá me llevaba libros, ¿no? Mi papá era chofer de la Católica y llevaba libros para la casa. Y fíjate que hay uno en particular y que lo he mantenido desde esa época, desde el año, estamos hablando de hace 40 años, ¿no? Que es este. Caché, mira, está en buen estado. El 15 centenario de la caída del Imperio Romano. Uy, estoy cagando la edad, güey. De la caída del Imperio Romano de Occidente. Y yo con 7 años me puse a leer esto y lo encontré fascinante. Y es un monográfico muy, muy reducido, pero entretenido, con un lenguaje directo. Y descubrí que la historia no era esa cosa fome, sino que la historia eran pasiones, eran rabia, eran sueños, esperanzas. No era esta cosa anodina que aparece en algunos libros de historia y la enseñanza, ¿no? Que detrás de eso, el 5 de abril de 1818, 4.000 chilenos... No, bueno, habían 1.000 chilenos temblando, tomando aguardiente, algunos orinándose en la primera vanguardia para enfrentar a los españoles. Muchos de ellos eran esclavos negros que habían venido de Argentina. Muchos de ellos, ellos ni siquiera hablaban castellano y estaban ahí, no sabían dónde. Ese drama te conecta. Bueno, a propósito de otra historia posible, sí, este trabajo es bien interesante, como desde el que hubiera pasado si Pinochet hubiese sido leal a Allende, ¿no? Claro. Y hubiese impedido el golpe militar. ¿Cómo fue esta experiencia de imaginar una historia distinta desde... el Proyecto 5 efectivamente existió? Desde chico descubrí que lo que me interesaba era las mitologías, las cosmogonías y todos estos sistemas que desarrollaban los pueblos para explicar el universo. La literatura fantástica, la ciencia ficción, la literatura fantástica en general, y la historia. Y caché que esas cosas tenían en común algo, que era las dimensiones y las magnitudes de los eventos. Naves en la puerta de Tannhäuser, ¿no? Sea beams glittering in the dark, y una cosa muy, muy magnífica. En las mitologías, dioses creando y destruyendo mundos. En la historia, ejércitos arrasando, qué sé yo, penínsulas y continentes. Y en 5 hago un poco eso. Mezclo la historia de Chile, la fracturo, la rearmo, la descompongo y la reviso, para instalar una fantasía sci-fi demente, que entronca con mitología también, con mitología mapuche, con esta pseudociencia Miguel Serraniana y que alguna crítica por ahí odió, y generar un mundo, levantar una especie de universo propio. Hola, mi nombre es Jorge Baradit y les quiero recomendar La mujer que escribió Frankenstein, de Esther Cross.
esta argentina, utilizando el relato y la vida de Mary Shelley, autora del nuevo Prometeo Frankenstein, recorre el Londres victoriano y toda una época que tenía que ver con experimentos galvánicos, con ladrones de cadáveres, o este verdadero Nueva York del siglo XIX, que fue Londres, ¿no? Donde se cruzaban culturas de Oriente, de África, en un puerto absolutamente demencial. Súper recomendable. Hacia la calle. Existen muchos mitos en torno a la vida de los escritores. En Ojo en Tinta nos tratamos de meter en este mundo y acá les mostraremos la vida de Paula y la Vaca y cómo su rutina se reparte entre la maternidad, la escritura y los talleres literarios. Llegó un negocio donde la señora esta compraba, era como un mini almacén. Hola, mi nombre es Paula y la Vaca, soy escritora, tengo 3 libros de poesía. El primero es Completa, que lo publiqué el 2003, el segundo La Ciudad de Lucía, el 2006, y La Perla Suelta, que es del 2009. Y de pronto me voy escribiendo una novela. Empecé a escribir muy chica, empecé a los 6 años y a los 12, 13 años empecé a escribir una novela. Y en el colegio, claro, era como la escritora del curso y yo cambiaba historias de amor por poemas. Entonces me contaban sus historias de amor y yo escribía poemas. Toda la comida. Bueno, me levanto como a las 6:30 de la mañana, que es cuando el papá de Teo, mi pareja, se va al trabajo y ahí queda todo funcionando. Me ducho, le hago la leche al Teo. A veces me aprovecho un poquito porque como sigue durmiendo, me pongo a escribir. Y Sagrado sí almuerza a las 11 de la mañana y después de eso duerme. Y cuando él duerme, yo tomo el computador y me pongo a escribir. Hay 2 días a la semana que hago clase. Los días miércoles doy un taller, cada 15 días, semana por medio, donde se unen 2 disciplinas, que es literatura y la disciplina forense criminalística. La experiencia de mi papá como detective, y juntamos estos 2 saberes y creamos este taller que teníamos hace mucho tiempo ganas de darlo, y tenemos un grupo de primero medio y lo que hacemos con ellos, el curso se llama Sé el detective de tu propia historia policial. El día de hoy vamos a comentar los pasos que se deben de seguir cuando ocurre un delito. Nuestra máxima es que no hay ningún sitio del suceso igual a otro. Estos 3 hitos ocurren plenamente en el ámbito de la ficción, pero todos sabemos también que es la realidad la que nos permite crear estos relatos. Nos hemos ido acercando a 2 mundos completamente distintos y este es nuestro primer curso. Tuvo una buena acogida de la parte administrativa del programa Venta de la Católica y de los niños también, que se interesan en ver 2 realidades al mismo tiempo. Son 2 cursos en uno, un combo. La vida de esta obra tiene que ver con que todos los sucesos que pasan en la vida privada, podemos decir, están en directa relación con la obra, con lo que uno está produciendo. La mejor inspiración, siendo que yo misma he dicho que no existe, está como en esto mismo de la interacción con los demás. Chao. Chao. Chao.